Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Gracias, hermano, por estar nuevamente en tu iglesia que muera en la reflexión de este día. Yo quiero este día decirte un mensaje muy importante para ti. Somos un proyecto de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados con un propósito especial. Somos un proyecto de Él. Somos un proyecto para Él, para poder ser utilizados en el reino de los cielos. Así que acompáñame por favor a Jeremías capítulo 1, verso del 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di profeta a las naciones. Quiero decirte algo bien importante. Este versículo corresponde al llamamiento de Jeremías para ser profeta, a ese llamamiento tan importante. Y Jeremías es llamado el profeta llorón, pero no es de una manera despectiva, sino que Jeremías lloró o lloraba por el pecado de su pueblo, lloraba por todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Entonces, fíjate algo bien importante. El libro de Jeremías encontramos que Judá estaba rodeado, que también estaba rodeado por Asiria, por Egipto y por Babilonia. Significa que estaba rodeado por todos lados. Pero hay algo bien importante. El pueblo de Israel estaba en pecado. El pueblo de Judá estaba en pecado porque estaba adorando una diosa. Había visto el poder de Dios en su vida. Había visto todas las maravillas que Jehová había hecho, pero había retrocedido, pero estaba adorando una diosa. Entonces, en ese proceso, Dios se enoja con su pueblo y le dice que va a ser castigado y utiliza al profeta Jeremías para llevar este mensaje de castigo al pueblo. Y mientras unos profetas andaban por ahí hablando de que iba a haber misericordia, le toca a Jeremías, un jovencito, porque la escritura lo describe como muy joven, un jovencito, comenzar a predicar sobre el castigo de Dios, sobre la vida de su pueblo. Y fíjese algo bien importante, Jeremías tuvo una tarea muy dolorosa. ¿Cuál fue esa tarea dolorosa? Confirmar al pueblo que iba a ser castigado, que sería derrotado, que sería invadido, que iban a haber muchos muertos, que iba a ser llevado cautivo, que iba a ser llevado como prisionero a tierras lejanas. Todo eso le tocó decir a Jeremías, y era un joven que le tocó profetizar la destrucción y la humillación que ya estaban sentenciadas sobre el pueblo de Israel. Fíjese qué tarea más difícil, mi hermano. Pero Jeremías nos enseña varias cosas. En este versículo bíblico podemos sacar varias enseñanzas. La primera enseñanza que quiero sacar es que Dios lo escogió a él, así como a ti y a mí nos escogió antes de nacer. Antes de que tú y yo naciéramos, ya éramos escogidos. Y Jeremías proviene de una tierra de la tribu de Benjamín. Significa que siempre era judío, pero provenía de otra tribu. Pero esto no detuvo para que Dios lo utilizara. Esto no detuvo para que utilizara a este hombre, para que pusiera los ojos sobre él, aún a temprana edad, y lo pudiera utilizar. La Biblia dice que él se sentía incapaz porque él era muy joven, pero Dios le muestra que él no es la capacidad de él como ser humano, sino que es lo que Dios va a hacer por medio de su vida. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Y en nuestra vida Dios nos ha permitido conocerle. Dios ha permitido que tú y yo conozcamos de su palabra, conozcamos sus mandamientos, conozcamos los propósitos de Él en su vida. Tengamos un libro en nuestras manos
maravilloso que es la palabra de Dios y podamos tener acceso a diferentes medios de comunicación para poder formarnos y transformarnos por medio del conocimiento de la palabra. Y Dios nos ha dado esa oportunidad de conocer su grandeza y de conocer su gracia. Pero quiero decirte algo, el objetivo que Dios tiene sobre tu vida y sobre la mía están marcados desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, porque Él tiene un plan para su reino sobre nuestras vidas. Lo segundo que nos enseña Jeremías es que Dios lo apartó para que fuera profeta entre las naciones, así como Dios nos está apartando a ti y a mí para hacer algo importante para el reino. Fíjese que Jeremías estaba en un contexto muy complicado, como lo acabamos de ver. Él estaba enfrentándose a una destrucción que venía sobre su pueblo, pero también habían falsos profetas que estaban sembrando palabra de misericordia, de ánimo sobre el pueblo. Entonces imagínese a qué profeta iría a escuchar usted, al que le dice que todo va a estar bien o al que le dice que va a haber destrucción. Entonces por ahí la palabra de Dios nos está mostrando que el contexto en el que él estaba era bien difícil. También nos está mostrando que él estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento, pero aunque ya estaba dictado el castigo, él estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Aunque ya estaba dictada la sentencia, él estaba diciendo: pueblo, arrepiéntete de lo que has hecho, endereza tu camino, aunque ya estaba dictada la sentencia. Y muchos no lo escucharon. Dice la palabra que no lo escuchó ni su propia familia, ni el rey. Muchísimos no lo escucharon, pero aún así él no se detuvo a hacer lo que estaba haciendo o para lo que Dios lo había mandado. Entonces, todas esas cosas nos muestran que Jeremías no se callaba. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Tú y yo conocemos la verdad de la palabra de Dios. Tenemos acceso a conocer la palabra de Dios. Tenemos acceso a una prédica cortita de 15 minutos y diaria. Tenemos acceso a tanta información de la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros nos quedamos callados por varias situaciones, nos quedamos callados por comodidad, nos quedamos callados porque no hallamos cómo decir las cosas, nos quedamos callados porque no sabemos cómo hablarle a otros, o por simplemente es más cómodo estar callado que hablarle a alguien más de Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Que tú y yo tenemos muchas opciones para vivir y tenemos la libertad de escoger esas opciones para vivir. Pero los hijos de Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, fuimos rescatados, comprados con la sangre del Cordero, comprados con su sangre y perdonados, y hemos sido rescatados para poder servirle a Él. Y el principal servicio que Él te está pidiendo es que hagas la gran comisión, que le hables a otros de Dios, que le hables a otros de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está pidiendo, aunque nos dé pena hacerlo, aunque nos dé vergüenza hacerlo, aunque no sea cómodo hacerlo. Pero Jeremías nos está dejando un ejemplo de valor al momento de cumplir un llamado. El segundo punto que quiero ver contigo este día es que Dios le da garantía y una certeza y una esperanza que va a estar a su lado. Fíjese bien lo que dice el verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No sé ni qué edad tenía mi hermano, cuánto habrá tenido para decir que era un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás tú lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías era un profeta que honestamente le
expuso el temor que tenía a Dios de manera honesta, mi hermano, de manera sincera. Le dijo, tengo miedo, soy un niño, no tengo experiencia, no tengo elocuencia, no tengo las palabras, no tengo ese bagaje que podría tener otro para ser profeta. Pero Dios le dijo, yo sé lo que voy a hacer contigo. Yo te voy a decir qué vas a decir, le dijo. Yo te voy a decir que vas a hablar. Yo te voy a decir qué vas a hacer. Y tú nada más tienes que hacer algo, obedecer. Te pregunto, mi hermano, ¿qué te está pidiendo Dios que tú hagas para que otros lleguen a sus pies? ¿Qué te está pidiendo Dios que tú hagas para que otros sepan de la existencia de Dios? ¿Qué te está pidiendo a Dios que tú hagas para que otros puedan vivir lo que tú y yo vivimos, tan hermoso que es conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué te está pidiendo? Porque Jeremías sufrió muchas cosas alrededor de su llamado, sufrió muchas cosas, pero se mantuvo firme. Jeremías soportó el rechazo, Jeremías soportó el maltrato, Jeremías soportó la persecución, Jeremías fue encerrado a su corta edad, Jeremías fue encarcelado en una cisterna, en una especie de calabozo profundo y maloliente. Vio cómo su pueblo sufrió con las consecuencias del pecado, vio cómo su pueblo fue destruido, vio la derrota, el destierro, la destrucción, lloró, casi renuncia a su llamado, pero Dios no dejaba que él renunciara. Dios lo soltó hasta que él ya había cumplido con todo lo que tenía que hacer. Y fíjese todo lo que él sufrió. Fue testigo de primera mano de la ira y del juicio de Jehová sobre el pueblo de Israel. Así como también trató de renunciar, también Dios le dio esperanza para seguir. Entonces, honestamente, ninguno de nosotros estamos en un papel tan difícil como estaba Jeremías al momento de profetizar y de hablar sobre el evangelio, o sobre Dios, o sobre Jesús, o sobre nuestro Padre, o sobre Jehová, como lo hizo Jeremías. Pero yo vengo a preguntarte ese día, hermano, ¿qué te detiene de hablarle a otros? ¿Qué es eso que te está deteniendo de hablarle a otros? Porque yo quiero decirte que el libro de Mateos, capítulo 28, verso 20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Por qué callamos? Muchas veces es por pena, por inseguridad o por simple comodidad. Yo quiero invitarte en la reflexión de este día a que te analices qué es lo que te está deteniendo de no poder hablarle a otros de Dios, a que analices si tienes miedo, si no sabes cómo hablarle a otros de Dios, si sientes que no estás capacitado para cumplir la misión que Dios te está pidiendo este día, si sientes que no es tu cargo hacerlo, porque muchas veces creemos que no somos nosotros lo que lo tenemos que hacer. Si estás acomodado o es más fácil no hacerlo, si te sientes cansado, si te sientes frustrado, sin fuerzas, si te sientes incapaz, si no sabes qué va a pasar mañana y estás tan lleno de problemas y tan agobiado en tus problemas que no eres capaz de hablarle a otros de Dios, que no eres capaz de decirle a otros que hay un Dios de amor, porque tú posiblemente no sientes que tener la capacidad para poder decirlo. Si no sabes por dónde comenzar, yo quiero decirte que no eres el único que estás en esa situación. Jeremías estuvo en esa situación y yo alguna vez también estuve en esa situación donde no hallaba cómo comenzar, donde no me sentía capaz de hablar, de pararme y poder predicar la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, Dios lo que necesita es tu corazón dispuesto, tu corazón disponible para hacerlo, porque Él te va a brindar la capacidad para hacerlo. Pero para esto tienes que conocerle a Él, tienes que formarte en Él, tienes que exponerte a la palabra para poder conocer de la palabra, y Dios te va a dar las herramientas para que le puedas hablar a otros de la palabra de Dios. ¿A qué quiero invitarte, iglesia? A que pongas fuera de tu mente todos los obstáculos o los prejuicios o lo que te está obstaculizando poder hablar a otros de Dios, y pongas en tu mente
el deseo y el anhelo de hacer la gran comisión que es nuestro llamado, que es ese llamado que Dios te está pidiendo que hagas, porque todo lo demás es añadidura. Todo lo que nos puede estar deteniendo son las añadiduras. Es el enemigo mismo utilizando herramientas para que tú y yo no hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que mi hermano, yo te invito a que veas cuál es tu llamado, a que analices si lo estás cumpliendo y si no lo estás cumpliendo, que te capacites con todas tus fuerzas, porque vale la pena cumplir el llamado y el propósito por el cual tú y yo fuimos diseñados. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor. Gracias, Padre, porque cada día por medio de tu palabra nos retas para poder cumplir el llamado que tú nos estás pidiendo, Señor. Te pido de manera especial, Padre, que traigas a la mente, Señor, las situaciones que como seres humanos tenemos que cambiar para capacitarnos y prepararnos para poder predicar tu palabra, Señor, para poder hablarle a otros de Dios, no precisamente pararnos en un púlpito, sino que hablarle a otros uno a uno de esa vida eterna que solo tú das, Padre, como la gran comisión, Señor, a la cual tenemos que actuar. Bendito seas, Señor, gracias por elegirnos desde el vientre de nuestra madre, desde antes que naciéramos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Y antes de retirarme, yo quiero orar contigo para que dejes entrar a Cristo en su corazón si no lo tienes antes de podernos ir. Así que ora conmigo esta oración que va a cambiar tu vida. Amado Padre, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón. Dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Por favor, comparta esta prédica a otras personas por medio de las redes sociales. Active la campanita de YouTube para las notificaciones y denle seguir a nuestro canal y haga que otros nos sigan, porque estamos haciendo un esfuerzo importante para predicar la palabra de Dios, así que no dejes que este esfuerzo quede en vano. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios vale la pena ser compartido. Gracias por habernos acompañado, que el Señor te bendiga.